Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. En esta mañana agradecemos tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por todo cuanto hemos hecho hasta aquí, Señor. Porque hemos podido orar, hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido cantar, hemos podido diezmar y ofrendar. Y todo esto, Señor, es parte de nuestro servicio público. Te agradezco, Dios, por todo cuanto has hecho, y te agradezco, Señor, por la parte final, la parte que resta, que es la exposición de tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, Señor, y que nosotros, Señor, podamos entender que Cristo es la Navidad en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablar de la Navidad, ya que el próximo miércoles 25 es el día de Navidad, que celebramos el día de Navidad. Y hoy quiero hablar de Cristo es la Navidad, ya que, ¿verdad?, hoy es la última predicación antes de. Y quiero contestar, o quiero intentar, o quiero tratar responder algunas preguntas. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? ¿Qué se celebra en Navidad? ¿Cuál es el símbolo de la Navidad? Son estas tres preguntas que en todo el desarrollo de la predicación yo quiero tratar de contestar en esta mañana. Y quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5 y el versículo 14. Y vamos a leer. Dice el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hace unos años yo vi un video que me mostraron de un evangelista que oró por una señora, y la señora supuestamente no tenía diente, y él oró y le salieron los dientes. Y ella decía, yo no sé si era no sé, yo sé que ella decía en el video que me enseñaron que ese es el milagro más grande que pudiera Dios hacer, que una persona que ya perdió sus dientes, esa persona pueda de sus dientes nuevamente repollar, así textual lo dijo, repollar, y pueda ella volver a tener sus dientes sanos. Y yo pregunto, ¿es esto, partiendo de la premisa de que sea real, es verdad que este sería el milagro más grande y más extraordinario que persona alguna pueda contemplar? Yo creo que no. Yo creo que el milagro más grande y el milagro más extraordinario que la humanidad completa debería estar pasmada de asombro es que el Dios eterno, soberano, ese Dios creador de todas las cosas, se hizo hombre, se encarnó y vivió como uno de nosotros. Ese es el mayor milagro. No existe un milagro mayor que ese. El Verbo, nos dice Juan, que no tuvo un comienzo. Y Juan nos está diciendo que este Verbo existía en toda la eternidad. O sea, lo que está diciendo Juan es que el Verbo no fue creado, que el Verbo jamás tuvo un principio. Dice que el Verbo estaba con Dios, tenía una personalidad separada y tenía una personalidad distinta. No era
que el verbo era una mera idea ni un mero pensamiento, sino que el verbo al que está haciendo alusión Juan es una persona que vivía con Dios. Y era una persona que a la vez era Dios. El verbo era Dios. No era que el verbo solo moraba con Dios, sino que el mismo, o sea, el verbo mismo era Dios. Y Juan lo que está haciendo aquí es hablándonos de la personalidad y hablándonos de la deidad de Cristo, que Cristo, Juan nos lo coloca al nivel de Dios y Juan nos dice que es Dios. Él es Dios desde toda la eternidad y esa es la intención de Juan en todo su libro, que el lector del libro pueda ver quién es Cristo y pueda entonces alcanzar vida eterna. Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Él mismo, o sea, Él no era un ser creado, pero Él fue quien creó todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, está hablando quizás Juan pensando en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó los cielos, o sea, todas las huestes celestiales, y creó la tierra, todas las cosas visibles. Y nos dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No existe una sola cosa, no existe un solo átomo en este mundo que no haya sido creado por Él. Él es entonces superior a toda la creación. Él es lo más grande, lo más inmenso, lo más extraordinario. Y por eso que yo digo que ese que es lo más grande, lo más inmenso, lo más extraordinario, ese es el milagro más grande de que Dios, siendo quien es, pueda entonces hacerse hombre y pueda vivir y morir como uno de nosotros. Y cuando habla de que también él dice, Juan, que en Él estaba la vida. Y esto significa no solo que Él poseía vida, sino que Él era la vida, o Él es la fuente misma de la vida. Y la palabra que se emplea aquí cuando habla de la vida, se está refiriendo a la vida física y se está refiriendo también a la vida espiritual. Cuando nosotros nacemos, nosotros recibimos vida física, y cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces nosotros recibimos vida espiritual. Y lo que Juan está diciendo es que ambas cosas vienen de Él, porque Él es la fuente, porque Él es la vida. Él era la luz de los hombres. El mismo que dio la vida es también la luz de los hombres. Y eso es algo glorioso, pensar en lo que Juan nos está presentando aquí, pensar en la persona de Cristo, pensar en la deidad de Cristo, pensar en la grandeza de Cristo, pensar en el poderío de Cristo, pensar en la majestuosidad de Cristo. Cristo es un ser extraordinario, y ese ser extraordinario se encarnó y vivió entre nosotros. Esa encarnación de Dios, entonces, es a lo que nosotros hacemos referencia cuando nosotros hablamos de nacimiento, cuando nosotros hablamos de Navidad. Cuando nosotros estamos hablando de Navidad, nosotros estamos hablando de nacimiento. Y si la Navidad lo que significa es nacimiento, y se celebra, o se debería celebrar, el nacimiento de Jesús, ¿qué está celebrando el mundo en la Navidad? Bueno, lo que el mundo celebra en Navidad, decían los puritanos en el siglo pasado, que ellos no celebraban la Navidad, porque el mundo celebra una Navidad no solo sin Cristo, sino una Navidad pagana, decían los puritanos. Ahora, ¿qué celebramos nosotros los creyentes como Navidad? Nosotros deberíamos celebrar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros deberíamos celebrar la encarnación de Dios. Si nosotros dejar de lado que debemos también, que no debemos solo quedarnos en el nacimiento, porque el fin no era solo nacer, sino que era que nosotros pudiéramos contemplar la cruz. Entonces, ¿qué debería celebrarse
En Navidad debería celebrarse la encarnación de Dios. Dios se encarnó y vivió como uno de nosotros. Ahora, ¿qué no es la Navidad? Si la Navidad es o debería ser la celebración de la encarnación de Dios, entonces, ¿qué no es la Navidad? La Navidad no es comida. Hay personas que creen en Navidad que la Navidad, el fin de ella es comer. El fin de ella es la Nochebuena. De hecho, hay gente que habla de Navidad y se refiere al 24, a la Nochebuena, para hablar de Navidad. No es comida. La Navidad no debería ser comida. Lo importante de la Navidad no es reunirse a comer. ¿Qué yo estoy diciendo ahora? Yo le estoy diciendo que no coman en Navidad. No es eso que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que esa no es la razón de la celebración de la Navidad, y que si nosotros decidimos hacerlo, deberíamos hacer una celebración con comida modesta, ser moderado a la hora de comer y no comer como que se nos ha dicho: señores, el 24 se acaba el mundo y no va a haber nada que comer. Hay que comerse todo ahora porque se acaba el planeta. No. O hacer lo que hacen otros, que toman un dinero prestado para hacer una cena navideña y cocinan tanta comida que duran 3 días calentando. Ese es otro extremo también. Nosotros como creyentes tenemos que ser prudentes y arroparnos hasta donde la sábana nos da. La Navidad no es dar regalo. Y eso nos han hecho creer los comerciantes, que la Navidad se trata de dar y recibir regalos, pero eso no es la Navidad. Eso nos los hacen creer los empresarios, porque cada Navidad ellos quedan más ricos y más ricos cuando nosotros compramos de manera compulsiva. Y yo vi a alguien que compró una nevera en el pasado Viernes Negro. La nevera tenía como 18,000 pesos, una rebaja de 18,000 pesos, y la persona tomó el dinero prestado a rédito con altos intereses para poder comprar una nevera, pero al final, cuando usted calcula todo lo que iba a pagar y en el tiempo que lo iba a pagar por encima de lo que la nevera costaba sin Black Friday. Prudencia. Nosotros tenemos que reconocer que esta es una época de muchos gastos. Esta es una época muy colorida, una época brillante. De hecho, había un asunto así del gobierno, que brillante Navidad, ¿recuerdan? Ahora, ¿es eso la Navidad? No, eso no es la Navidad. De hecho, en algunas regiones de Europa que adoraban al dios Sol, y lo adoraban al dios Sol encendiendo un árbol, el mismo árbol de pino que nosotros conocemos. Bueno, cuando llega el cristianismo a esos lugares, se hace una sustitución con la celebración de Navidad o del nacimiento de Jesús, y se sustituye también el personaje que es al que paso a hablar ahora. Porque la Navidad tampoco es Santa Claus, Papá Noel, no, ese señor tampoco representa la Navidad. Se estima que este señor, su nombre real era Nicolás de Bari, que nació en el 280 en una ciudad del distrito de Licia, en lo que nosotros conocemos hoy como la actual Turquía. Y dentro de lo que se teje alrededor de este señor Nicolás, se habla de que él tenía, de que tenía muy buena relación con los niños, y se teje una historia en torno a esto, a que alguien acuchilló, o sea, le dio varias puñaladas a algunos niños, y es que este señor, que era un sacerdote, él rezó por esos niños, y de manera inmediata estos niños se sanaron, se recuperaron, y esto provocó la inclinación de él a seguir haciendo este tipo de cosas. Ahora, la fama que él tenía como repartidor de obsequios también es fruto de otra historia relacionada también, que va de la mano junta con esta de los niños, y se cuenta que le comentaron a él de un hombre que era muy pobre, tan pobre que sus 3 hijas no podían casarse porque no podían
o no tenían la dote necesaria para hacerlo. ¿Y qué es una dote? Una dote era el patrimonio que la futura esposa o la familia de la futura esposa le entregaba al novio en el matrimonio. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de contribuir a la manutención o a las cargas del matrimonio. A mí me engañaron. Yo tuve que casarme y buscar yo los cuartos para casarme. Nadie me dio nada. ¿A ti te dieron algo? Juan, ¿te dieron algo a ti? ¿Y a ti, Héctor, te dieron algo? A mí no me dieron nada, yo tuve que pagar yo. Fíjense la diferencia. En esa época eran las mujeres que tenían que pagar la dote, y si no tenían la dote no se casaban. Y con eso, ¿verdad?, se ayudaban para... La dote podía ser incluso hasta una tierra. Ah, mira, coge ese terreno que está ahí como una dote. Hoy reitero la posición, a mí me engañaron. Entonces, al parecer, estas muchachas a las que estoy haciendo alusión, no tenían la dote. Él se informa de eso, y el que no tenía la dote en ese tiempo para poder dársela al hombre, entonces esta mujer o esta familia corría el riesgo de tenerla como solteronas a las hijas. Nicolás se enteró de esto, y Nicolás, cuando las muchachas tenían la edad suficiente ya para casarse, fue y le llevó monedas de oro a cada una de ellos, y se cuenta dentro de toda esta historia que parece una historia de ciencia ficción, se cuenta que esto fue hecho en secreto por el sacerdote, y que el sacerdote entraba por la ventana, entraba a la habitación donde estaban los calcetines. No me quiero yo imaginar si había problemas de mal olor, pero bueno, entraban los calcetines, y dentro de los calcetines le entraban las monedas de oro, y luego entonces se iba, y así él pudo salvar la reputación de estas niñas, y según la historia, él regularmente entraba por la ventana y lo hacía entre ventana y chimenea. Por eso le digo que parece una historia de ciencia ficción. Ahora, lo que sí, la transformación de San Nicolás, que era como se conocía en Europa a Santa Claus o a Papá Noel, se cree que esto sucedió en el 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad que más tarde se llamaría Nueva York. Y allí entonces se le cambia el nombre, y luego los colores también, porque no tenía los colores rojos que nosotros conocemos hoy, sino que fue cambió a un rojo medio pálido, y después fue cambiando a un rojo más intenso, hasta tener lo que nosotros tenemos hoy, que fue asociado con una marca de refresco, que es quienes realmente le dan el color que nosotros tenemos hoy. Y yo le pregunto a ustedes, ¿representa Santa la Navidad? Si en Navidad lo que se celebra es el nacimiento de Jesús, ¿dónde hacen esquina Santa y Jesucristo? Y si la Navidad, en ella se celebra el nacimiento de Jesús, ¿por qué hacemos un festejo sin Jesús? Lucas capítulo 2, versículo 1, dice allí Lucas: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era el gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su primogénito. Le envolvieron en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy buena nueva de gran gozo, que será para todo el mundo, para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y nosotros viendo lo que Dios hace y observando lo que Dios hace en toda la historia, lo primero que yo puedo contemplar aquí es que Dios usa a todos los hombres por igual para Dios llevar a cabo sus planes y para Dios llevar a cabo sus propósitos, y que no hay cosa que nosotros podamos contemplar que sea tan mala que esté fuera de la voluntad o de los planes o de los propósitos de Dios, porque este edicto se ve algo diabólico y se ve algo malo. Sin embargo, Dios utilizó a Augusto para que se cumpliese la profecía de que el niño iba a nacer en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernador de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Para que esta profecía se cumpliera, tenían el niño que nacer en Belén. Habían 130 kilómetros de Nazaret a Belén. Imagínense, ellos tenían que trasladarse todo este trayecto desértico. Una mujer embarazada en estado de embarazo, y ir a una de estas posadas, que estas posadas consistían en una serie de habitaciones, y estas series de habitaciones daban a un patio común, y los viajeros llevaban provisiones, y lo único que estas posadas le proveían a los viajeros era el posadero, era el lugar donde se encontraba el fuego para que ellos pudieran hacer sus comidas. Ahora, hay una pregunta, y es: ¿qué tenía de especial Belén? ¿Qué tenía de Belén de especial? Era una ciudad pequeña, era una ciudad con pocos habitantes, no era una ciudad atractiva. Nadie decía: bueno, para mis vacaciones me voy de gira para Belén. No, eso nadie lo hacía. Era una ciudad insignificante. Aún en la actualidad se dice que tiene menos de 73,000 habitantes. O sea, una ciudad muy pequeña. Nada especial había en esta pequeña ciudad llamada Belén, como nada especial hay en nosotros, que fuimos escogidos por Cristo para que la gloria y la excelencia sea de Cristo y no de la vasija. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Esto para mí es un intermedio para nosotros contemplar la pequeñez de la ciudad de Belén y la nuestra también. Dios nació en Belén y Dios nació en nuestros corazones. ¿Y qué hay de similitud entre Belén y nosotros? Su insignificancia. Una ciudad insignificante, una ciudad que no era atractiva, una ciudad que no era nada del otro mundo, igual que nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué fue lo que Dios escogió? Lo mejor que había en el mundo. Lo más llamativo, lo más serio. No, en el mundo no había nada de eso. Y esto nos enseña que Dios es experto en coger precisamente lo que no tiene mérito ni atractivo. Y por eso se cogió a Belén, porque Belén no tenía mérito ni atractivo. No fue que el rey nació en la mejor ciudad del mundo entonces conocido, no, nació en la ciudad más significante.
no fue que Él nos escogió a nosotros porque nosotros teníamos condiciones, no, todo lo contrario. Merecíamos la muerte y ser aplastados por la ira de Dios. Sin embargo, Él nos ha dado gracia y misericordia. Cuando ellos llegan a Belén, todo estaba lleno. Imagínense, una ciudad pequeña, no habían tantos lugares como este para que los viajeros pudieran quedarse, porque no era una ciudad tan frecuentada. De hecho, yo me imagino que los dueños de posaderos guisaron, porque es la única vez en que ellos podían decir que todo estaba lleno. Todo estaba lleno. Entonces tuvieron que quedarse en un establo, en el mesón del establo. Allí nació Dios. Juan dice, habitó entre nosotros. Y como Él habitó entre nosotros, comenzó naciendo en un pesebre. Sorprendió allí al mundo que Él creó al nacer en un pesebre. ¿Quién quería estar en un pesebre? Nadie. De hecho, nadie estaba allí, pero Dios nació en ese lugar. Regularmente Dios está en los lugares donde mucha gente no quiere estar. Dios está regularmente con personas que mucha gente no consideran, ni valoran, ni creen que tienen cierto grado de importancia, ni creen que son personas a las que se le pudiera confiar algo. Sin embargo, Dios se acerca allí para que la gloria sea suya. Este no era el lugar para un rey. Y allí Dios empezó en un pesebre su estadía en la tierra para luego terminar en la cruz. Yo le pregunto a usted, si vamos a hablar de merecer, como lo decimos nosotros los humanos, si fuera uno de nosotros dijera, yo no merezco nacer ahí. Algunas veces nosotros creemos que no merecemos cosas, que no merecemos estar en la posición en la que estamos, que no merecemos padecer lo que estamos padeciendo, que no merecemos lo que nos está pasando. Yo no merezco sufrir, yo no merezco pasar por calamidades. Yo no merezco esto, yo no merezco aquello, porque mira lo que yo hago. Y pensamos, aunque no lo pensamos así, pero actuamos así, como que si el hecho de yo hacer algo que tenga que relacionarse con la fe, eso me va a garantizar en automático que yo no voy a pasar por distintas situaciones. Queremos ser librados por Dios y que Dios nos exhiba a nosotros como un producto especial. Y le tengo una noticia. Juan empieza diciendo de Jesús: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan está diciendo que ese que estaba en el principio con Dios, que tenía una personalidad distinta, porque Juan está haciendo alusión al tema de la Trinidad, ese que tenía una personalidad distinta y que es Dios y que todo fue creado por él, ese que tiene esa majestuosidad, Cristo siendo Dios, nació en un establo. Y no solo que nació en un establo, que su cuna fue un pesebre. Y cuando nosotros en el contexto occidental nuestro pensamos en un pesebre, creemos que una cunita. El pesebre era el lugar donde se le ponía la comida a los animales. Cuando los viajeros entraban al posadero, había como una especie de parqueo, que era donde estaban los animales. Ahí se amarraban los animales y se le colocaba el pesebre, que era lleno de paja, para que los animales también pudieran comer, y una vasija también con agua para que pudiesen beber. O sea que usted está diciendo que Dios nace en un lugar tan insignificante y tan bajo, lleno de pobreza. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Pero yo estoy hablando de Dios. Dios empezó siendo Dios.
Él no empezó siendo hombre. Él empezó siendo lo más alto. Y nosotros no empezamos así. Nosotros empezamos en la bajeza. Y nos dice la Biblia que siendo en forma de Dios, Él no estimó eso. Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Estoy leyendo en el versículo 5. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, estamos hablando de Dios, que Dios ocupó o se encarnó y se igualó en la encarnación a sus criaturas. Dios habitando entre nosotros, Dios viviendo como uno de nosotros en su mundo, su creación. Nacen los reyes así. Los reyes poderosos nacen así. No nacen así. Los reyes nacen en palacio, rodeados de lujos. Y cuando van a nacer los hijos, hacen fiesta, banquetes y fanfarrias. Bueno, el rey del universo, el creador de todas las cosas, nació en un establo allí, en un pesebre. Fue acostado. Este gran rey que nace en un pesebre es el rey más poderoso que todos los reyes de la tierra. Y no había un lugar para él en el mesón. Y es algo que sigue sucediendo hoy. Aún hoy no hay lugar para Cristo en algunos corazones. Aún hoy, algunos corazones no consideran albergar a Cristo allí. El único lugar que Jesús encontró en aquel entonces fue una cruz. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Oiga el texto. El que será el gobernador de Israel, cuyo origen es ¿qué? Antiguo. ¿Y cómo van a ser uno que el origen es antiguo? Dice, es antiguo desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo aquí Miqueas dos cosas. Número uno, que el Mesías era enviado por Dios. Y número dos, que el Mesías era Dios. O sea, Miqueas está diciendo lo mismo que está diciendo Juan ahora. Juan está diciendo que en el principio era el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿qué hizo el verbo? El verbo se encarnó, el verbo se humanizó. Juan dice, y vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Su origen es antiguo, dice Miqueas, desde los días de la eternidad. Y está diciendo que este rey sería enviado por Dios y que este rey era Dios. Origen antiguo desde los días de la eternidad. Y esto a lo que está haciendo alusión es a la deidad de Cristo. Y es a lo mismo que está haciendo alusión Juan en los primeros 3 versículos de su evangelio, en el capítulo 1, donde Juan también señala el mismo punto, que Jesucristo es Dios encarnado. Ahora mire cómo lo dice Isaías 9:6, porque un niño nos he nacido, un hijo nos he dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Definitivamente que ese niño entonces es Dios. Isaías era contemporáneo de Miqueas y profetizaron 700 años antes de Cristo. Y 700 años antes de Cristo, Isaías vio nacer al niño que nació 700 años después y que luego entonces Juan iba a decir lo que nos está diciendo en su evangelio. Mire cómo dice Lucas, nos sigue diciendo, dice, habían pastores en aquella región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño,
Estoy leyendo en el versículo 8. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Miren todo este cuadro. Los ángeles no fueron al templo donde estaban los fariseos, donde estaban los religiosos de aquella época. No fueron al templo a anunciar el nacimiento. Fueron donde hombres ordinarios, hombres despreciados por los religiosos de ese tiempo, porque no podían cumplir los detalles minuciosos de la ley ceremonial. No se podían lavar las manos de manera meticulosa para ellos poder comer. No observaban todos los preceptos y todas las reglas, no lo podían hacer. Entonces estos eran hombres despreciados. Los primeros que recibieron la noticia del nacimiento eran hombres que estaban trabajando en el campo, no tenían ningún tipo de importancia. No fue al palacio que se fue a hacer el anuncio, no fue al templo que se fue a hacer el anuncio, fue al campo donde habían hombres ordinarios, donde habían hombres comunes. El lugar donde tú estés no es lo que importa. No es el lugar lo que importa. El Señor le dijo a la mujer samaritana: no es en este monte ni en aquel. El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El lugar no es lo que importa. Lo que importa es la relación que tú tengas con Dios. No lo que tú digas, es lo que tú hagas. Cuando el ángel se le apareció, ellos se llenaron de temor, y el ángel es que termina alentándolo a ellos y le dicen que no tema. Sin embargo, nosotros escuchamos hoy, en la época en la que estamos, gente que han visto serafines y querubines, que han visto seres que ni siquiera la Biblia lo describe según ellos, y plantean el tema con tanta trivialidad. Y cuando tú ves lo que nosotros encontramos en las Escrituras, los hombres que fueron expuestos a esto están cargados y llenos de asombro. Cuando a Isaías, en Isaías capítulo 6, se le presenta todo este cuadro glorioso, Isaías nos dice: wow, le voy a decir a todo el mundo para que ellos vean que yo sí soy cristiano, para que ellos vean cómo es que Dios le habla a los que son cristianos. No, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. El ángel le dice: os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando nacía un niño de la realeza, era toda una celebración que podía durar hasta varios días. Los músicos del pueblo celebraban cuando un niño del pueblo nacía, y así lo recibían con alegría y con fiesta, lo que podían. Los músicos del pueblo de José y María no estaban allí, porque ellos no estaban en su pueblo donde ellos estaban residiendo. Ellos estaban en el lugar de nacimiento de José. Estaban lejos, a 130 kilómetros, y no podía José decirle: déjame ir a buscar a los músicos para que canten y para que podamos festejar el nacimiento del niño. Y algo maravilloso que vemos aquí es que los músicos del cielo sí estaban atentos, y los músicos del cielo
vinieron y cantaron al niño, vinieron y cantaron al niño rey que estaba naciendo. Ha nacido el rey, ha nacido el Salvador, nació rodeado de animales, pero nada de eso pudo opacar el esplendor de la gloria del que Juan nos está señalando, porque los ángeles vinieron a hacer reverencia, a homenajear y a adorar al niño que estaba naciendo. Nació el Salvador, nació el centro del plan divino, la encarnación misma de Dios. Nació el gran Salvador y vino con un propósito marcado. Nació el Rey. Y como no había músico, reitero, para recibirlo con júbilo y con alegría, llegaron los ángeles. Imagínense que yo cumpla años y que nadie me felicite y que de repente yo llegue y entre a mi habitación y está lleno de ángeles ahí. Que nos mandó el Padre para cantarte por tu cumpleaños. Mire, todos los domingos se lo repito eso. No, y vengo todos los domingos a echarle cosas a ustedes. No, porque a mí sí me cantan los ángeles. Señores, los ángeles, ustedes están viendo un cuadro aquí extraordinario. Los ángeles están rindiendo homenaje a Dios. Llegaron a rendir honra, llegaron a rendir adoración al único que merece toda honra, toda gloria y toda adoración. Los ángeles sabían quién estaba naciendo. Ni siquiera los padres estaban tan claros. Los animales que estaban ahí estaban viendo el cuadro de todo lo que estaba sucediendo y quizás estaban perplejos. El mundo cayó lo que el cielo no cayó, que estaba naciendo el Hijo de Dios. Y el mundo no podía callar que Dios estaba naciendo allí, que Dios estaba entre sus criaturas, que el más grande, el más poderoso, el más excelso, el más sublime, ahora se estaba haciendo igual a una de sus criaturas. Y eso hay que celebrarlo. Hermano, eso hay que celebrarlo. ¿Y cómo lo celebramos? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El milagro más grande y el milagro más extraordinario es el milagro de la encarnación del Hijo de Dios. Había nacido en Belén y eso es lo que nosotros debemos celebrar, esa encarnación. Esa es la razón de ser de la creación, y la creación existe alrededor de la cruz de Cristo y existe para Cristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y hoy, todavía hoy, sigue siendo la razón. Todas las cosas sigue siendo la razón. Y Él sigue siendo la razón de todas las cosas. Cristo es la verdadera Navidad. La mejor forma entonces de celebrar la Navidad es celebrando el nacimiento, celebrando la encarnación del Hijo de Dios. Yo siempre digo, siempre le digo a Braimi que la mejor forma de celebrar la Navidad es con un nacimiento. Le digo yo a ella. Ellos no me entienden mucho, pero yo tengo que decírselo. No solo para decirle a los que no nos conocen la historia del Salvador y que sin Él estamos perdidos, que Él es nuestro Rey, el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. No solo para eso, también para yo recordar el misterio de la encarnación. También para yo recordar para mí mismo que Dios se hizo humano para llevar a cabo su plan magistral, y dentro de ese plan estaba contemplado yo. Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo para Él salvar a aquellos que Él había determinado salvar en la eternidad pasada. Por eso, aún hoy, nosotros debemos celebrar y seguir celebrando que Dios ha nacido, pero que ha nacido en nuestros corazones. Todavía hoy, también Él sigue naciendo en corazones que lo dejen nacer. A muchos le ha nacido la luz de Dios y han podido ver
por encima de cualquier tormenta y de cualquier dificultad. Y quiero citar a William McDonald. Dice William McDonald, Él es el primero de todos, Él es un Salvador, lo que expresa con su nombre Jesús. Luego Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Finalmente Él es el Señor, Dios manifestado en carne. Y quiero saltar todo esto para cerrar con un pensamiento de Spurgeon, mientras Spurgeon hablaba de este mismo tema. Spurgeon dice lo siguiente, cito: Cristo siempre nace en Belén, entre los pequeños. Cristo nunca entra en los grandes corazones. Cristo no habita en los grandes corazones, sino en los pequeños. Los espíritus poderosos y orgullosos nunca tienen a Cristo, pues Él entra por puertas bajas y nunca entrará por puertas elevadas. Quien tiene un corazón quebrantado y un espíritu humillado tendrá al Salvador, pero nadie más. Él no sana ni al príncipe ni al rey, sino Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué dulce pensamiento. Él es el Cristo de los pequeñitos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Amén. El Salvador ha nacido, el Salvador nació y el Salvador vive dentro de nosotros. Nosotros tenemos razones suficientes para celebrar. El mundo no tiene razones para celebrar, porque el mundo celebra lo que no conoce. Nosotros celebramos que Dios se hizo hombre. Nosotros celebramos la encarnación de nuestro Salvador, que vino a morir al Calvario y a ocupar nuestro lugar. Por eso decían los puritanos del siglo pasado que la Navidad que el mundo celebra es una Navidad pagana. Porque el mundo celebra lo que no sabe y el mundo celebra lo que no conoce. Nosotros podemos celebrar a Cristo. Nosotros podemos disfrutar en una celebración a Cristo porque sabemos lo que estamos celebrando. Estamos celebrando al Hijo de Dios que nació en Belén y que nació en nuestros corazones. Y podemos repetir como los ángeles en aquel coro angelical: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayude a que podamos meditar en medio de todo esto que el mundo nos presenta, que nosotros podamos meditar y que nosotros podamos reflexionar en la Navidad y que nosotros podamos entender que la mejor forma de nosotros celebrar la Navidad es nosotros honrar con nuestros hechos y con lo que hacemos la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender que tu Espíritu Santo, Señor, trate con nosotros y que nosotros, Señor, podamos celebrar a Cristo y celebrar la encarnación de Cristo como celebración navideña. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.